Hola, bienvenidos a la clase de sociales. Espero que tú te encuentres muy bien y lista para tomar esta clase. La clase de hoy va a ser como el enfoque en el lado de retroalimentación. No va a ser tanto como una clase de un tema específico a ver, sino de que es retroalimentando los temas vistos de la unidad 1, ya que hasta aquí pues hemos llegado con toda la unidad 1 abarcando esa unidad. Entonces vamos a recordar un poquito de cada tema para tener bien claro. Entonces, en este lado, comenzando con el primer tema, que es las formas de relieve terrestre. Entonces, tú debes de tener listo allí tu cuaderno, ya sea digital o en físico, pues allí para escribir los diferentes, siempre ir colocando pues la fecha y asimismo los temas y las indicaciones que yo voy a ir dando por cada tema que tú vas a ir realizando ahí. Entonces, con respecto a esto, quiero que tú te imagines que tú estás, digamos, en el canal 12 o en algún programa que tú vas a salir. Dentro de este te van a hacer preguntas o digamos tú vas a dar un reporte, un informe con respecto al relieve. Entonces, imagínatelo tú que estás ahí en el canal 12 frente, digamos, mucha gente viéndolo, ese canal, listos para ver qué es lo que tú vas a decir del relieve. Entonces, imaginando eso, comienza a escribirlo. Ya que no puedes decírmelo, quiero que tú lo escribas allí en tus páginas digitales o, o impresas. Allí quiero que escribas qué es lo que vas a decir en ese canal con respecto al relieve. Entonces, no sin ver el libro, sin ver las notas. Imagínatelo y escribe allí rápidamente lo que dirás. Ok, puedes tener la opción de parar el video y seguir haciéndolo o solo colocar esa indicación allí y al terminarlo puedes lograr hacerlo. Ok, dentro de esto, pues dependiendo de la forma que hiciste, si elegiste la segunda, que es terminar el video y después responderlo, está bien. Si es así, pues yo voy a revisar ese documento y esas notas, lo que tú escribiste, y si hay algo como no bien, digamos, o falta algo, yo te lo voy a colocar en comentario. En ese lado. Si hiciste la primera forma de pausarlo y complementarlo, está bien. Ok, pero de igual forma, allí en comentario o allí mismo subiré otro espacio donde estará como la verdadera explicación. No lo menciono ahorita porque no sé cuál es tu forma que realizaste y no quiero dar como el adelanto de la explicación porque tú debes de recordar o pensar allí recordando un poco qué es lo que vimos de esta parte, ya que en esta parte entraría completamente muchas cosas. Entonces, pasando al siguiente tema, es el tiempo y el clima. Dentro de esta, yo te haré algunas preguntas y tú vas a ir respondiéndolas al instante, ¿sí? De igual forma, con esta es como una mini entrevista. Entonces tú allí vas a escribir la primera con respecto qué significa la palabra griega clima. Recuerda, clima en griego pues estaba escrito con K. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Clima. Ok, me imagino que tú escribiste que esto significa, exacto, es inclinación. Eso significa la palabra clima en griego, inclinación. La siguiente, ¿cómo es que se le llama cuando nosotros tenemos gran calor y esto puede cambiar como zona cálida, templada y fría?
Entonces es como imaginando que es un niño pequeño y te está haciendo esta pregunta. ¿Cómo es que le llamamos a eso que uno siente el gran calor y a veces pues se siente también como frío? Eso puede ir variando. ¿Cómo se le llama? ¿Qué? Me imagino que tú estás diciendo temperatura. Si es eso, está muy bien. Es temperatura. A esto es que nosotros le llamamos que esto puede variar gran calor o mucho frío. Puede ir variando. Entonces el siguiente. ¿Cuáles serían los ejemplos para precipitaciones? Puedes escribir al menos dos ejemplos de precipitación. Ok, me imagino que tú has escrito, pues principalmente la precipitación es el agua caída. Tú has escrito, pienso, lluvia o granizos también. Entraría también la nieve. Entonces todo esto entraría en el lado de precipitación, cosas que está cayendo pues del cielo hacia la tierra. Entonces, vemos la siguiente. ¿Cuáles son los factores del clima y en qué consiste cada factor? Ok, para darte una pista de los factores del clima, recuerda, son tres factores. Uno de estos es con respecto al movimiento de la Tierra, al cual pertenece el movimiento de la Tierra. Exacto, esto entraría en el lado de los astronómicos. No solo porque se le llama astronómico, sería con respecto a los astros o quizás al universo, pienses, no. Dentro de este, astronómicos es un factor del clima que consiste en el movimiento de la Tierra. Tenemos el segundo factor. Este consiste en el movimiento de la atmósfera. ¿Cuál sería? Muy bien, es el meteorológico. Este sería movimiento de la atmósfera. Y el último, el más fácil, es el geográfico. Este es con respecto a las variaciones climáticas. No te confundas, geográficos, digamos, que se refiere un poco al relieve. No, dentro de este de los factores del clima va representando que es las variedades climáticas. Entonces esos tres factores, astronómicos, meteorológicos y geográficos, movimiento de la Tierra, movimiento de la atmósfera y variaciones climáticas. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, recordando un poco de la hidrografía. Entonces, dentro de esto quiero que tú realices un esquema con las ideas que tú logres recordar de este tema de la hidrografía. Y si quieres guiarte un poco con el libro, en la página 19 y 20, entonces yo quiero que tú crees ese esquema y pues debajo de ese esquema puedes colocar el esquema que yo voy a presentar allí en Classroom. Estaré subiendo la imagen para que así puedas tener ambos y hasta puedes comparar si tú colocas esa información importante que yo tengo o si faltó alguna y así puedes complementar ambas, tanto el tuyo como el que yo voy a subir. Entonces, este sería mi esquema con respecto a la hidrografía. Ok, dentro de esto puedes observar allí que nosotros tenemos el concepto sobre qué significa hidrografía. Entonces, eso significa que es el estudio de todas las masas de agua del planeta. Se refiere que la hidrografía está completamente relacionada con el agua, completamente con eso. Dentro de estas tenemos tres que salen de la hidrografía, la cual es la cuenca hidrográfica, en la cual dice que es un sistema de ríos y lagos. También tenemos la vertiente, que este es el sitio o área donde, digamos, donde desemboca un río. La última, litoral o costa.
Esta es la línea de contacto entre el continente y el mar. Entonces, dentro de la cuenca hidrográfica tenemos la fluvial y la lacustre. Recuerda muy bien en qué consisten estos dos o a cuál pertenecen los ríos. La lacustre es de los lagos y la fluvial es de los ríos. Así tenemos la vertiente interna y la oceánica. La interna son los lagos y lagunas. La oceánica es completamente el océano, Ártico, Pacífico y Atlántico. Dentro de la litoral o costa tenemos unos ejemplos, que sale la playa, la isla, península, acantilado, entre otros más, cabos y otros más que pueden salir, pero estas son como lo más principal. Entonces, si tú tienes esto en tus notas, está bien. Entonces, y si no lo tienes, de igual forma deja ese esquema que tú realizaste y puedes colocar este abajo para tener ambos. Y yo quiero revisar también qué es lo que tú colocaste en tu esquema. Entonces, de igual forma, esa imagen la voy a estar colocando allí en Classroom, va a aparecer también. Viendo el siguiente tema, es el lado de las fallas geológicas. Esto es con respecto a los choques de placas tectónicas, que esto puede provocar un terremoto. Muy bien. Dentro de los terremotos pueden ocurrir otros más, como le vamos a llamar a los diversas cosas, digamos terremotos, tsunamis, huracanes, tornados u otros más. ¿Cómo le llamamos a todo esto? Al conjunto de todas estas cosas. Muy bien, son desastres naturales. Estos son provocados naturalmente. Nosotros, el ser humano, no tiene nada que ver en esto. Esto es naturalmente provocados, que se crea un terremoto, un huracán u otro más. Dentro de este, pues en las clases anteriores hemos visto un poquito de estos y quizás dando algunas recomendaciones o algo así. Entonces yo quiero que tú pues allí en ese espacio pues coloques quizás dos cosas importantes. Con respecto a qué es lo que realizas, digamos, si hay un pequeño temblor, ¿qué es lo que se va a realizar? O al menos una cosa o dos vas a colocar. Si se viene fuerte el terremoto, ¿qué es lo que vamos a realizar? Si, digamos, tú te encuentras allá en Japón, imaginémonos en Japón, y digamos, viene el gran tsunami, ¿qué es lo que tú vas a realizar? ¿A qué lugar ir a evacuar? Si viene un gran tornado, entonces, ¿de dónde te vas a agarrar o dónde te irás? Si viene un gran huracán, entonces quiero que tú allí vayas escribiendo como esas cosas que que nosotros debemos de poner en práctica para cualquier cosa de eso. Por ejemplo, comenzando el fácil, terremoto o temblor, pues rápidamente vamos a evacuar a un lugar que esté, pues, que no haya muchas cosas. No nos vamos a poner debajo digamos, si es de segunda planta, debajo de allí, o si hay macetas, no nos vamos a colocar debajo de las macetas, sino que nos vamos a ubicar en un lugar espacioso donde no haya nada que nos pueda caer encima. Y nuestras manos o brazos, ¿cómo los vamos a colocar? Tú puedes, si lo estás haciendo digital, puedes colocar quizás una imagen referente a eso, de la correcta posición de las manos. Entonces no es que tan simple así, sino que es como colocándolo muy bien. Entonces eso es como protegiéndote un poco. Eso sería con respecto al terremoto. Puedes escribir eso, así como un huracán. ¿Qué es lo que vas a realizar? Un tsunami u otro más desastre. Entonces, esas son como recomendaciones que tú vas a colocar, que se deben de poner en práctica.
Vamos con el siguiente, que sería la lluvia ácida, contaminación ambiental y escasez de agua. Dentro de esta parte, pues tú vas a escribir allí por lo menos de 5 a 10 palabras importantes o claves referente a la contaminación ambiental y escasez de agua. Al menos 5 o 10 palabras referente a esto, tú vas a colocar que fueron importantes en este tema. Ok, espero que estés colocando ahí esas 5 palabras o 10 y después te voy a mostrar un pequeño esquema. Ok, entonces yo voy a revisar allí todas tus notas de esto, cada cosa que hemos realizado. Entonces de igual forma en Classroom va a aparecer este esquema. Este pues sería con respecto a la contaminación ambiental. Tenemos sobre qué es la contaminación ambiental. Nos dice de que esto es la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas. Dentro de estos tienen a 3 componentes. ¿Cuáles son los 3 componentes? Sí, es el agua, el suelo y el aire. Asimismo, tenemos sobre los métodos, que digamos de que estos métodos son como rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y limpieza. Entonces, en este momento, y pues viendo ya un poquito de estos métodos, quiero que tú escribas allí un ejemplo, pues tú ya sabes cuál es la diferencia de reutilizar y reciclar. Eso lo vimos en la clase pasada, entonces puedes revisar esas notas de la diferencia. Y con respecto a reutilizar, el ejemplo que di fue con respecto a la botella, que se puede hacer como una maceta o un vaso, estaba en la imagen, pero también como una maceta se puede realizar o otra cosa más, manualidades. Entonces, quiero que en esta parte de reutilizar escribas un ejemplo. ¿Qué es lo que puedes realizar? Puede ser quizás una camisa, un trapo o una página de papel bond, diferentes cosas que se puede tener. ¿Para qué lo vas a reutilizar? Si es una camisa o un trapo, ¿cómo lo puedes reutilizar? Escribe ese ejemplo allí mismo. Muy bien. Vemos el siguiente de que este sería como el lado de antropogénicas. Dice que estos se originan en procesos productivos del hombre. Por ejemplo, envolturas, químicos, humo de vehículos. Entonces, como observas, este sería, dentro de esto está también, sería un desastre antrópico, que este está ocasionado por el ser humano. Así como aquí en la contaminación es por nosotros mismos o está siendo ocasionado ya sea por tirar la basura o así como las envolturas que quizás algunos las tiran en cualquier parte o ríos, mares u otro, entonces estos son como causados por nosotros. Asimismo tenemos el Día Mundial del Agua. ¿Cuándo es el Día Mundial del Agua? Exacto, es el 22 de marzo. Tenemos de que el proceso que se realiza es natural a través del ciclo del agua. Entonces, todas estas partes vienen en este lado de la contaminación ambiental. Entonces, de igual forma, eso va a estar ahí en Classroom para que tú lo puedas tener ahí con tus notas. Vemos también de último con respecto a la población y las migraciones. Entonces, dentro de esto, tenemos como la migración, tenemos 2 tipos de migración, que es la interna y la externa. Entonces, la interna, como la misma palabra lo dice, que es ahí mismo en el país se refiere. Un ejemplo, pues si es de aquí de San Salvador, puede ir allá a San Miguel.
desplazándose, mudándose de un lugar a otro. Entonces esto sería en el lado de la migración interna. La externa es saliendo del país, desplazándose de un país a otro, de El Salvador a Nicaragua. Asimismo tenemos como algunas cosas con respecto, digamos, que el país con mayor recepción de inmigrantes. ¿Cuál es este país con mayor recepción de inmigrantes? Sí, es Estados Unidos. Se pueden mencionar algunos países asiáticos también, Canadá. Entonces tenemos diferentes países que tienen mayor recepción, que las personas pueden desplazarse a ese lugar rápidamente. También tenemos con respecto de que, ¿cómo le podemos llamar, digamos, al número de habitantes que se mide por cada kilómetro al cuadrado? ¿Cómo le llamamos a eso? Exacto, a eso le llamamos densidad poblacional. Entonces, a esta densidad poblacional, ¿cómo es el proceso para tener esa densidad? Sí, sería una división con respecto de la población, dividiendo el número de población entre el área. Entonces, el resultado sería la densidad. Muy bien. Vemos otro con respecto qué significa el desarrollo sostenible. ¿En qué consiste? No vas a colocar todo el párrafo, toda la frase, por lo menos en tus propias palabras, o al menos en 3 o a 5 palabras, en qué consiste el desarrollo sostenible. Sí, el desarrollo sostenible sería que asegura las necesidades del presente, así como ayudar a las necesidades que tengan los demás. Entonces eso sería como viendo el bien por los demás de la población. Allí tenemos de nuevo como reciclaje, reutilizar, viendo un poquito de este lado de la población, que son como ejemplos que se pueden llevar a cabo, ya que no las dos cosas no es lo mismo. Digamos el reciclaje, el reutilizar lo podemos hacer nosotros mismos con algo que tengamos, digamos una botella, si tenemos esto mismo nosotros lo realizamos. El reciclaje pues recolectándolo y después esto puede ser como un proceso que se lleva en otra forma, digamos, quebrando esa botella o volviéndola a hacer de nuevo con ese estilo o con diferente estilo. Entonces esa es como la diferencia, la reutilizar es como más nosotros la estamos realizando. Entonces todo esto es un poquito para recordar un poco de los temas, las cosas más importantes de cada tema, el cual pues cuando venga el examen tú ya sabes qué es lo que vas a estudiar completamente, digamos estas notas y las próximas que vamos a seguir viendo más adelante, hasta que llegue el examen. Entonces eso sería todo. Allí en Classroom, donde se encuentre este video, allí mismo vas a subir el documento de estas notas, de lo que has ido realizando en cada tema que yo he ido dando en esta clase. Entonces eso voy a revisar, esperándolo allí y revisarlo bien, y si hay un error te lo haré saber, te lo voy a colocar allí en un comentario, ¿sí? Si tienes dudas, preguntas, comentarios, puedes hacérmelos en Classroom o por WhatsApp. Siempre estaré dispuesta de ayudarte en cualquier cosa. ¿Ok? Nos vemos después. Pues tú me miras después en la siguiente clase. Adiós.